todos y todas ustedes. Gracias por estar aquí presencialmente y gracias también a que nos están siguiendo a través de la vía virtual en este Recrea Academy 2023, que con muchísimo gusto se genera como un espacio para seguir aprendiendo juntos, para seguir compartiendo, para seguir reflexionando sobre la educación, pero para llevarnos hermosas semillas que nos permitan dar mejores frutos en esta hermosa labor de ser educadores. Y hoy, con este tema que se llama esquemas gráficos para enfrentar los nuevos retos curriculares con estudiantes sordos, tenemos la valiosísima presencia y participación del doctor en educación Luis Gerardo Granados. Él es doctor en educación por el Instituto Universitario Veracruzano, con experiencia como docente durante 18 años de personas sordas, impulsando su desarrollo integral para su inclusión en la sociedad. Ha publicado en la revista digital Social Innova Science, revista de Ciencias Sociales, el artículo titulado Educación Inclusiva, percepción de los docentes sordos y oyentes en la educación básica sobre el modelo bilingüe bicultural en estudiantes sordos de México en 2023. Asimismo, participó en la publicación del libro titulado Habla del Silencio, estudios interdisciplinarios sobre la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda, coordinado por la doctora Miroslava Cruz Aldrete, con el título Una experiencia entre manos. Así que los dejamos en las mejores manos que hoy podamos tener, que son las del doctor Luis Gerardo y las de ustedes. Adelante, que sea esta una jornada feliz y de aprendizaje para todos. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí presentes, gracias a los que nos ven desde casa y espero que podamos aprender juntos de esto que quiero compartir, que he manejado durante muchos años y con mucho orgullo estar aquí, viendo a la comunidad sorda que se dedica a la educación y a los oyentes. Y espero que también en casa haya algún sordo que nos pueda estar viendo. Y quiero empezar con una frase muy importante para mí, que dice: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y eso fue una frase de Hesíodo, es un poeta griego. Y con eso quiero comentar y quiero empezar mi presentación. Lo primero que tenemos que ver y que entender es cómo aprendemos. Si yo voy a hablar de organizadores gráficos, necesitamos saber cómo aprende el ser humano. Yo me di a la tarea de poner esta imagen que están viendo en sus pantallas y lo primero que vemos es las inteligencias múltiples, después estilos de aprendizaje, la programación neurolingüística y ahí falta un título que no sé por qué no se ve o qué le pasó. Sin embargo, es la neuroeducación, que es lo que faltaría en la flecha azul. Y quiero empezar también diciendo lo siguiente. Hay estilos de aprendizaje y todos los conocemos. Hemos escuchado a Pavlov, a Piaget y también hemos visto algunas teorías de Vygotsky. El conductismo es una teoría la cual nos va a ayudar a nosotros prácticamente cuando hay cambios de conducta. Cuando queremos que uno de nuestros estudiantes, voy a tratar de decir estudiantes porque no me gusta decir alumnos, pero porque nuestros estudiantes necesitan cambiar algo de su comportamiento, entonces nos referimos al conductismo. Y entonces el estudiante va a aprender a cambiar esa parte que no lo está dejando crecer. Después también tenemos el cognitivismo. Y el cognitivismo, que es el de Piaget y Bandura, nos va a ayudar prácticamente a la
codificación interna de la información. ¿A qué me refiero con esto? Lo que están viendo lo van a captar y lo van a empezar a meditar, a trabajar, y yo diría a rumiar, así es, vamos a estar pensando en lo que hemos aprendido. Y después también tenemos el constructivismo de Vygotsky. Prácticamente el constructivismo de Vygotsky pues nos va a ayudar a interpretar todo lo que vemos de una forma en que nosotros lo hayamos vivido. Supongamos, si yo tengo una experiencia positiva, agradable, entonces la voy a asumir y ¿qué va a pasar? La voy haciendo mía y es una forma de aprender. Pero también tenemos otras teorías, como es la de las inteligencias múltiples, donde sabemos que su autor, que es Howard Gardner, él lo que hizo fue dividir o clasificar a las personas dependiendo de cómo aprendían o cómo pueden aprender. Hay algunas personas que aprenden o que son muy hábiles en la parte lingüística, pero también hay otros que son muy hábiles en la materia de matemáticas o lo que llamaríamos la lógica matemática. Otros también van a aprender mediante la música. Muchas veces nosotros vemos a los jóvenes que traen sus audífonos y se están aprendiendo las canciones. Y es una forma de aprender. Por eso en alguna ocasión, yo recuerdo cuando era pequeño, me compró mi madre un disco de acetato, es decir, hace muchos años, y eran las tablas de multiplicar cantadas. Y no sé si alguno de los oyentes que están aquí presentes tuvieron esa oportunidad de aprenderse las tablas de multiplicación cantadas. Bueno, era una forma de aprender, y esto pues parte de la inteligencia múltiple. También una forma de aprender es en un espacio o también haciendo reflexiones interpersonales o intrapersonales. También tenemos nosotros la neuroeducación, que es el título que no aparece ahí, pero es la neuroeducación, y que la neuroeducación prácticamente se va a referir a las emociones. Es importante que todo ser humano aprenda desde las emociones. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos emocionados al ver algo nuevo, que nos admira y que abrimos los ojos y decimos, ¡wow! Es que eso nunca lo había visto de tal forma. Y es ahí, por esa emoción, cómo vamos a aprender. Las emociones prácticamente son impulsos. Y los impulsos te mueven a la curiosidad. De la curiosidad vas a llegar a esta parte de la atención, y con la atención vas a generar una innovación de conocimiento. Un ejemplo, los niños pequeños, cuando ven una mariposa o una catarina o algún insecto, antes de aprender que le tengan miedo, les va a llamar la atención y van a ver que se mueve y que sus colores son llamativos, y entonces va a ir atrás del insecto y lo va a tratar de atrapar, y entonces es ahí donde le va a poner atención y va a empezar a preguntar. Si nosotros lo ponemos dentro de la cultura sorda, que es lo mismo, ustedes cuando ven algo que no conocen, lo están observando y observando. Entonces están ustedes aplicando el aprendizaje por medio de la neuroeducación. Y además de que ustedes como sordos, ¿qué van a hacer? Van a ir a preguntarle a alguien que sí sepa, oye, ¿qué es eso? Explícame. Y dependiendo de cómo te lo expliquen, es como tú vas a aprender. E igualmente los oyentes, los docentes oyentes. Para esto es importante también que nosotros como docentes nos emocionemos con lo que estamos haciendo.
Porque si no nos emocionamos, pues el alumno o el estudiante pierde la atención y ya no es innovación, ya no es nada nuevo. Por lo tanto, yo los invitaría a que tengamos esas emociones a flor de piel todos los días para poder enseñar con una sonrisa y que el mismo estudiante se emocione con nosotros y así podamos laborar en un ambiente más afable. Por último, tenemos la programación neurolingüística, que para muchos eso no está dado como una teoría de conocimiento, sin embargo, sirve. Es algo que nos va a servir, nos va a ayudar. Y yo les pongo que la programación neurolingüística se divide en 3 partes. La visual, que es algo muy común entre la comunidad sorda, porque va a aprender viendo. Al momento de aprender viendo, entonces va a recordar esquemas. Igual el oyente ve y recuerda esquemas. ¿Por dónde salí? ¿Por dónde entré? Ah, entré por allá. ¿Dónde está un lugar donde vendan agua? De aquel lado, pero es porque lo vi. Entonces, es una forma de aprender. Y siempre se utilizan imágenes. Siempre vamos a aprender por imágenes. También tenemos la parte de la programación neurolingüística que habla de la audición. El aprendizaje por medio de la audición. Y es prácticamente por medio de sonidos. Aprendemos por medio de sonidos. Para los, haciendo una referencia, ¿no? Los oyentes muchas veces están. Y es porque estamos reproduciendo un sonido que nos impactó, que nos gustó, que nos agradó. Vamos a trasladarlo con los sordos. ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes ven algo y me van a empezar a hablar y asignar del mismo tema hasta que venga otra cosa nueva. Es decir, a todo mundo le vamos a querer ir a platicar lo que hemos aprendido. Y no es de que seamos chismosos, lo que pasa es que es una forma de aprendizaje. Y la parte kinestésica. El aprendizaje kinestésico prácticamente es procesar por medio de los sentidos. Por medio del tacto, por medio del olfato, por medio del gusto. Y esto nos va a llevar a utilizar, con todo esto que les he presentado, nos va a ayudar a utilizar todo lo que está en nuestro ser y todo lo que está en nuestro entorno para poder aprender. Y la parte kinestésica siempre se va a apoyar de clases presenciales, de prácticas, prácticamente. Ahora sí que prácticas. Cuando vamos al laboratorio de física, de química, de biología, es importante que también, aparte de que se dé la teoría, se dé un momento de experimentación, de práctica. De la misma forma, en español, en matemáticas, en ciencias naturales, en todas las materias que nosotros trabajamos como educadores, necesitamos hacer una práctica que le llamamos ahora proyecto integrador o proyecto de la unidad o del bloque, para ver cómo hemos consolidado el conocimiento. Va. Después tenemos esta parte de las conexiones y podas neuronales. Es bien importante que entendamos que para poder aprender necesitamos conocer cómo aprendemos. Si no sabemos cómo aprendemos, entonces no podemos entender o no podemos diseñar estrategias didácticas y pedagógicas para que el estudiante aprenda. Aquí yo les pongo, en la presentación, les pongo las conexiones y podas neuronales. En primer lugar, tenemos que ver que la teoría cognitiva nos dice que el cerebro procesa información, codifica, modifica y además extrae. Sí, es así. El cerebro, el ojo ve, le transmite al cerebro, el cerebro lo procesa, lo capta, lo guarda
Y todo ese proceso es por medio de unas células llamadas neuronas. Y las neuronas hacen conexión. Entonces, cuando uno está pequeño, cuando uno nace, cuando abre los ojos al mundo fuera de mamá, ¿qué ve? Todo es innovación. Por eso vemos que el niño está moviendo sus ojitos de un lado a otro. Y decimos, ay, es que me está viendo. No, no te está viendo. Está aprendiendo de su entorno. Y está haciendo conexiones neuronales. Y entonces es por eso que después va a reconocer quién es mamá, quién es papá, a quien no conozco. Por eso el niño llora, porque no, en su cerebro sus neuronas están buscando esa imagen y al momento de no encontrarla, pues se pone a llorar. Es lo que nosotros ahora como adultos llamaríamos la frustración. Después tenemos una teoría que es el conexionismo. ¿Qué es esta parte del conexionismo? Es la información se procesa mediante patrones de propagación de la activación. ¿Qué es todo esto? Se los voy a explicar. El conexionismo es esta parte de que está la neurona y en un momento dado se desconecta. Porque ya lo aprendiste, porque ya lo consolidaste, y entonces la neurona se desconecta. No quiere decir que se te olvida. Se desconecta porque va buscando más información que se relacione con lo que has aprendido. Entonces, cuando encuentra una nueva información, relaciona la neurona que ya tiene un aprendizaje con el nuevo conocimiento, y entonces empieza a hacer redes neuronales y se empiezan a conectar entre sí. Un ejemplo, hay veces que nosotros estamos pensando en cuando éramos pequeños o cuando éramos adolescentes. Es que cuando yo era adolescente, ¿y qué es lo primero que hacemos? Empezamos a recordar, y nuestro cerebro lo que empieza a hacer es a buscar dónde está ese recuerdo, en qué neurona está, dónde puedo hacer conexión. Cuando entonces recuerdas, y es cuando dices, sí, yo me acuerdo que me caí y por eso tengo la cicatriz en la frente, y además lloré mucho y me llevaron al hospital. Y después se te volvió a olvidar, y hasta que vuelven a algún evento, vuelve a recordarte esa parte. Y esas son las redes, es un ejemplo, ¿no? De hacer redes neuronales. Y es ahí donde nosotros es como nosotros aprendemos, haciendo conexión de neuronas. Pero ¿qué creen? Esto no es siempre. Hay veces que nuestro cerebro ya tiene tan aprendido una acción que la guarda en el inconsciente y las neuronas se desconectan y empiezan a buscar nueva información. En la neurociencia dice que el adolescente, voy a poner el ejemplo del adolescente, que el adolescente muchas veces decimos, es que es bien torpe, es que duerme mucho, y le vamos poniendo adjetivos negativos a la persona del adolescente, cuando lo que está pasando es que su cerebro está teniendo una poda neuronal. ¿A qué me refiero con poda neuronal? Es que el aprendizaje que ya tuvo hasta los 10, 11 años ya está completo, ya no le sirve, ya sabe quién es mamá, quién es papá, ya sabe que tiene que ir a la escuela, ya sabe que tiene que estudiar, ya sabe que tiene que comer, pero ahora necesita aprender otras cosas nuevas. Y el mismo cerebro lo va pidiendo, ahora sí dirían, el mismo cuerpo lo va pidiendo. Y es cuando empiezan a desconectarse las neuronas y por eso tienen sueño. Y por eso son los adolescentes torpes. Y no es de que sean tontos, ni mucho menos. Al contrario, lo que pasa es que están teniendo un proceso de reconexión neuronal. Están aprendiendo. Y eso se va más que nada, nuestro cerebro va a madurar entre los 25, 28 años, que hemos aprendido varias cosas y nuestras conexiones neuronales van a ser más rápidas, más complejas,
pero con mucho mayor asertividad. Después tenemos en la siguiente filmina la construcción y reconstrucción de saberes. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vemos ahí dos imágenes. Una de un niño que está viendo a una mariposa en el pasto. Y ahí el niño lo que está haciendo, está aprendiendo de su entorno. De lo que yo les hablaba hace rato, bueno, hace un momento, es de que vamos aprendiendo de nuestro entorno, de lo que vivimos. Y eso es para sobrevivir. Y por eso ahí se hacen conexiones neuronales. Es decir, tengo hambre y lo primero que voy a buscar es algo que comer. Y no me importa si es un pan, si es una fruta, si es una verdura. Es algo comestible, ya lo aprendí y por lo tanto me lo llevo a la boca y me lo como. Pero es precisamente porque tenemos que sobrevivir a nuestro ambiente. Es así que ahí hacemos conexiones neuronales. También hacemos conexiones neuronales cuando compartimos nuestros conocimientos con otras personas. Hay veces que estamos en el grupo de amigos y estamos platicando alguna situación y nos quedamos pensando o nos quedamos admirados. ¡Wow! Yo no lo había pensado así. No, es que es otra forma. Me gusta tu forma de pensar. No es tanto que te guste, lo que pasa es que estás haciendo una conexión neuronal porque estás aprendiendo algo nuevo. Una forma diferente de ver la vida y ver tu entorno. Y eso prácticamente también se da en convivencias y en cuestión educativa, pues cuando trabajamos en grupo y en equipo. Después tenemos algo muy importante. Yo les he presentado hasta ahorita esta parte de las redes neuronales y cómo aprendemos y la parte kinestésica, etcétera, etcétera. Pero algo que yo quiero compartir con ustedes, que a mí en lo personal me ha funcionado mucho tiempo, es que los organizadores gráficos nos van a ayudar para que el alumno, en especial el alumno sordo, pueda aprender de una forma más sencilla y más eficaz. Y entonces voy a presentarles una serie de organizadores gráficos y también les voy a hacer algunas propuestas de cómo utilizarlos y en qué materias utilizarlos. Tenemos la diversidad de organizadores gráficos y empezamos con la línea del tiempo. Cuando uno ve, puede leer y línea del tiempo, lo primero que le viene a la mente es historia. Es algo histórico, pero no. Lo que pasa es que la línea del tiempo son procesos y por lo tanto lo podemos utilizar tanto en historia como en matemáticas. ¿Alguno de ustedes se les había ocurrido explicar procesos de lógica matemática mediante la línea del tiempo? Entonces, con la línea del tiempo podemos utilizarlo para explicar matemáticas, por poner un ejemplo. Voy a utilizar el pizarrón, Vamos a hacer una línea del tiempo de una suma, algo muy sencillo. Entonces tenemos que aquí tenemos un 10, un 5, un 4 y entre intervalo e intervalo le ponemos el signo de más y acá ponemos el resultado. Entonces, lo que hacemos 10 más 5, ¿y cómo hacemos la seña del más? Muchas veces la comunidad sorda, los sordos, hacen más o hacen esto.
Y al momento de hacer esto, estamos utilizando la línea del tiempo. Después, 10 más 5 más 4, y entonces me da un total de 19, exactamente. Fue un ejemplo muy sencillo, pero podemos hacerlo más complicado. Pero más que nada, lo que yo quiero que entiendan es que si nosotros como docentes de personas sordas y los sordos aquí presentes utilizan sus señas con la materia de matemáticas en este caso, va a haber mucha lógica. Si hago esto, 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 y me lleva a un resultado. De igual forma, nosotros podemos hacerlo al revés. En vez de que la línea del tiempo vaya a un futuro, que la línea del tiempo vaya a un pasado. Y vamos a utilizar aquí la resta. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya no es de aquí para allá, sino es de izquierda a derecha. Y es 15 menos 9 igual a 6. Muy bien, Araceli, 6. Entonces podemos utilizar para las sumas y restas la línea del tiempo. No sé qué opinen ustedes. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo incorrecto? Después me darán su comentario. También tenemos, bueno, en cuestión histórica, perdón, vamos a explicar la cuestión histórica. Pues en la cuestión histórica tenemos que son hechos. Y como son hechos, entonces podemos dividir nuestra línea del tiempo por periodos. Y ahí podemos explicar la ilustración, el renacimiento, la prehistoria, la edad moderna, etcétera, etcétera. Y podemos hacerlo por años, de 10 años en 10 años, por siglos. Y también ahí podemos hacer, en la línea del tiempo, podemos utilizarla para generar biografías o para poder explicar biografías. ¿Por qué? Pues porque la persona nace, se desarrolla, después hace algo magnífico por la humanidad o algo no tan magnífico y termina. Entonces eso es lo que nosotros vemos en una línea del tiempo. ¿Lo puedes cambiar? También tenemos otras dos líneas del tiempo. Una que se llama el diagrama, que es el azul, y el que está del otro lado se llama, el de azul se llama organigrama, y el que está del lado izquierdo del lado derecho para ustedes es un diagrama de flujo. Ahí se movieron algunas cosas, pero bueno, les los voy a explicar muy fácil. El que ustedes ven en azul, que es el organigrama, siempre nos va a ayudar a análisis de lectura. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos poner la Caperucita Roja, después personajes, la Caperucita, que es el personaje principal, la mamá, el lobo, la abuela y el cazador. ¿Quién es Caperucita? Una niña, y empiezas a poner abajo todas sus características. Es una niña que vivía con su mamá, que era muy obediente, eso dice el cuento. Y después, ¿quién era la mamá? Pues la mamá que se dedicaba a Caperucita y estaba en su casa. Y ahí podemos hacer todo un análisis del personaje, del lobo y de la abuelita y del cazador. Y después podemos empezar en una tercera línea a hacer preguntas relacionadas con los personajes. ¿De qué color iba vestida Caperucita cuando salió de su casa? Y entonces ahí
el estudiante tendrá que responder, de verde, pues no es cierto, es de rojo. Entonces, ahí tendrá que responder, tendrá que poner la respuesta correcta. Después, la mamá que le dijo a Caperucita que tenía que hacer, llevarle comida a la abuelita. Ajá, entonces, lo que es una forma de hacer análisis de la lectura para que también nuestros alumnos sordos puedan entender y puedan en un momento dado hacer un conjunto de todos los personajes de esa historieta o de ese cuento. Esto lo podemos, este organigrama lo podemos utilizar en análisis de la lectura, también lo podemos utilizar cuando nosotros veamos formación cívica y ética en valores también. ¿A qué me refiero? Podemos poner el valor del respeto como el primer cuadro, después hacer varios cuadritos y a qué se refiere el respeto, dónde ves el respeto, dónde ejerces el respeto, con quién te enseñó el respeto o dónde aprendes al respeto, y de ahí derivar a una tercera línea donde podamos entender que una tercera línea donde podamos ver o podamos aterrizar dónde puedo yo ejercer el valor del respeto. Entonces puede ser en la familia, puede ser en la escuela, puede ser en la calle, a nivel social, y en un cuarto renglón podemos poner la propuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ejercer el respeto en la familia? ¿Cómo voy a ejercer el respeto en la escuela? ¿Cómo voy a ejercer el respeto en la sociedad? Con mis amigos o demás. También tenemos el organigrama de flujo, que es el que tiene en colores azules, verdes, rosas y amarillos. Y prácticamente el diagrama de flujo lo vamos a poder utilizar para matemáticas, porque son procesos. Un ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación, voy a hablar de ecuaciones. Les voy a poner un ejemplo. Una ecuación de primer grado. Y entonces tenemos que x entre 5 es igual a 9. Y vamos a utilizar un diagrama de flujo. Aquí pondríamos la ecuación, viene siendo esta, ¿no? Después, aquí ponemos el número 5, aquí ponemos la x y aquí ponemos el 9. El chiste es que entre esta y esto necesito poner el signo de división para que el niño entienda que vamos a hacer una división. Y entonces me está diciendo que 9 entre 5, que diga que 9 por 5, de este otro lado ponemos el por, entonces 9 por 5 me da 45, ¿va? Y si yo divido 45 entre 9, me da 5. Y es una forma de explicar una ecuación de primer grado. Otra forma podría ser, y yo borrando con la mano, costumbre de profesor. Otra forma podría ser también así, con las multiplicaciones. Un ejemplo. Si yo le voy a enseñar a un niño a multiplicar, le vamos a enseñar la tabla del 2, por decir. Entonces podremos poner tabla del 2. Y de este lado podemos poner 1, aquí el por,
el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. De este lado ponemos el por, porque es 2 por 1, 2. Pero de este lado podemos poner el más y podemos decir que 2 por 1 es igual a 2 porque solamente tenemos un número. De esto después 2 por 2 es igual a 4 y de este lado nos está diciendo que el 2 más 2 es igual a 4. Después 2 por 3 es igual a 6 y entonces del otro lado decimos 2 más 2 más 2 y así vamos haciéndolo consecutivamente. 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 8, entonces 2 por 4 es igual a 8. Y es así como vamos haciendo que el estudiante... Te están pidiendo. Y es así que el estudiante va a hacer la relación neuronal entre las sumas y las multiplicaciones. También lo podemos ver en ciencias. El diagrama de flujo lo podemos ver en ciencias, es decir, en química, en física y en biología. Lo podemos podemos poner un ejemplo. Vamos a hablar del proceso. Vamos a hablar de un tema de biología. Vamos a poner esto. No se ve, ¿verdad? Bueno, entonces es una plantita y entonces vamos a ver su proceso de respiración. Entonces, de este lado decimos que respira CO2. ¿Qué es el CO2? Y entonces aquí yo abro y pongo que es carbono y oxígeno. Y que de este otro lado pongo la parte química, que sería una molécula de carbono con 2 moléculas de oxígeno. Después hago otro circulito donde le diga que la planta tiene un proceso de respiración. Ajá. Entonces, ¿en qué momento respira? En las noches. En las mañanas da oxígeno. Y así, y voy armando una serie de... Ok, no ven. No ven, es que están bien. Entonces hay un proceso en el cual está la planta que está respirando CO2. Después vemos que la misma planta en las noches es cuando hace todo su proceso y en las mañanas nos brinda oxígeno y podemos seguir profundizando haciendo un diagrama de flujo. Tanto es así que cuando vemos esta parte del oxígeno que se reincorpora al ambiente, se regresa a esta otra parte. Lo voy a hacer así y regresa. Y es todo un ciclo. Es como, es cuestión de tener, ingeniarse cómo vamos a explicarle a la persona, al educando, cómo le vamos a explicar este tipo de procesos. Ahorita se me hizo, son ejemplos sacados de ahora sí como se dice coloquialmente, de la manga. Pero es una forma de utilizar este tipo de herramientas. Después tenemos también el mapa conceptual. El mapa conceptual prácticamente son palabras y nos va a ayudar a aprender
el español, nos va a ayudar a aprender historia, nos va a ayudar a aprender gramática utilizando sinónimos y antónimos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer así, un ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo que ayer mis estudiantes de preparatoria me hicieron. Entonces aquí ponemos llorar. Pero llorar, los oyentes también decimos estás chillando. Y también decimos ¿es moqueando o moqueando? No, moqueando, ¿no? Que estás ese es un elemento. Pero podemos decirlo. Lagrimando, Fernando. Estás haciendo un berrinche y es una consecuencia. O estás de berrinchudo. No, vamos a ponerlo así también. Estás de berrinchudo. Ajá. Entonces tenemos llorar y tenemos varios sinónimos dentro del lenguaje coloquial, como es el chillar, el moquear, el lagrimar, el berrinchudo. Ajá. Entonces, son parte como de una serie de palabras que también tenemos que hacer mención en algún momento dado. Si lo vemos del lado de la historia, vamos a hablar un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Y podemos aquí hablar de Alemania, Japón, Italia. Y de esta otra parte podemos poner a Reino Unido o Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. Y después aquí podemos hacer algo bien interesante. Podemos hacer una transversalidad, porque aquí podemos abrir otro espacio donde podamos poner esta parte geográfica. ¿En qué parte del mundo está? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Y por qué se unió al bloque con Alemania? ¿Por qué fue aliado de Alemania? Y de la misma forma, ¿dónde está Alemania dentro de Europa? Aquí estoy haciendo mis dibujitos medio, pero Alemania está de este lado. Aquí está Alemania. Igual sus tradiciones y por qué generó la Segunda Guerra Mundial. Italia lo mismo, y también Reino Unido, Francia, Rusia, y entonces hacemos una transversalidad utilizando historia con geografía. Y es un conocimiento más completo. ¿Lo podemos borrar? No sé. No sé si, los que están en casa, si gustan, que lo vuelva a repetir, es
el mapa conceptual prácticamente son palabras, no hay dibujitos, pero son palabras, y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial como ejemplo, y ponemos a todos los países involucrados alrededor. Después de cada país va a salir otras esferas donde pongamos dónde está ubicado dentro del mundo, del planisferio, cuáles son las tradiciones y por qué es parte de la Segunda Guerra Mundial, qué hizo en la Segunda Guerra Mundial. No podemos aquí hablar de buenos y malos, fue una situación que se dio y por lo tanto nada más hay que poner qué fue la causa por la cual se hizo o se unió a Hitler y a Alemania. Bueno, Alemania y a Italia. Esto es un mapa conceptual porque habla solamente de palabras, de conceptos. Pero también tenemos el mapa mental. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el mapa mental lleva dibujos. Todo va a estar relacionado por medio de dibujos. Y lo podemos utilizar también en la materia de español, en la materia de historia, con personajes históricos y biografías, y geografía y cultura. Un ejemplo. Les voy a hacer mis dibujitos. ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? Del Amazonas, algo más sencillito, rápido. Vamos a hacer un dibujito aquí. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues esto ¿qué quiere decir? Hablamos de cultura, entonces podemos hablar de los olmecas, de los atlantes de Tula, de la importancia del calendario azteca y la importancia que tenía en la época antes de la conquista, en la precolombina, la importancia que tenía el sol y la luna. Así fue un ejemplo rápido, donde podemos utilizar un mapa mental. Y no necesito explicaciones. Esto se da más que nada para pequeñitos, para niñitos que todavía no saben leer. O que vamos a enseñar palabras, prácticamente. Entonces, es una forma didáctica de que el niño aprenda. ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? Y después tenemos el mapa conceptual y el mapa mental conceptual, donde vamos a utilizar dibujos y palabras. Entonces aquí es un poco más complicado. Un ejemplo.
por poner un ejemplo, ¿no? Me puedo aquí pasar las horas dibujando, pero bueno. Es la computadora, incluso ponerle aquí el nombre, una laptop. La laptop está compuesta de una pantalla, de un teclado y un mouse. Hay algo que se llama puerto, que es el que está aquí, y es donde vamos a enchufar la USB. Y de aquí puedo decir que la USB va a guardar en archivos información. Y aquí le puedo poner que guarda fotografías, que guarda documentos. Que guarda fotografías, documentos, videos, y entonces empiezo a meter muchas cosas ahí. Y precisamente es un archivo. Y después de aquí del archivo puedo poner que es un archivo. Es donde se guarda información importante, y entonces voy extendiendo. Lo que pasa es que aquí ya no puedo porque ya no tengo espacio, pero vamos extendiéndonos y entonces se va armando una conexión neuronal. Ahora entienden por qué al principio les hablé de conexiones neuronales, precisamente porque los organizadores gráficos acomodan y organizan. Este tipo de mapas mentales conceptuales se utiliza en ciertas materias como es las ciencias, la formación cívica y ética, la resolución de conflictos. Cuando ustedes tengan un conflicto dentro del aula, pueden utilizar este método para poner como lo que nosotros diríamos, de una gotita de agua armamos todo un océano. De algo pequeño armamos algo grande, y las consecuencias. Entonces es muy bueno, yo lo utilizo para arreglar conflictos entre mis alumnos. Y entonces voy viendo que de un gesto que se hicieron ya se armó toda una problemática. Ya se dejaron de hablar, ya no son, ya no quieren ir a la escuela. Es decir, causas, consecuencias, y también aquí que toda esta red neuronal que podemos, para arreglar un conflicto, podemos llevarla a una solución del mismo. Y también lo podemos utilizar en matemáticas. Ahora, tenemos lo siguiente. Yo ya les mostré algunos organizadores gráficos, pero ¿cuáles son los beneficios que tenemos con los organizadores gráficos en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues tenemos lo siguiente. En primera, esto nos va a ayudar a que tengamos una investigación, tanto individual como grupal. Y todo lo que traigamos de lo que hayamos investigado, empezarlo a organizar en alguno de los mapas u esquemas mentales que les mostré anteriormente. También nos va a ayudar a compartir en diálogo. Es decir, ¿qué trajiste tú? Si te estoy pidiendo que investigues sobre el Amazonas, entonces, ¿tú qué me tendrás que traer? Que está en Brasil, que una parte está en Brasil, que otra parte está, que está en el sur de América, que es un pulmón para el mundo, que hay ciertos animales que viven ahí, etcétera, etcétera. Perdón. Y después también tenemos que lo podemos dialogar en comunidad. Se despierta la metacognición. ¿A qué me refiero con la metacognición? Cuando nosotros armamos o hacemos un organizador gráfico de alguna investigación que hayamos hecho, nos va a llevar esto a un siguiente nivel, que es ponerlo en práctica.
La metacognición no solamente es que lo aprendí y se queda para la vida y a ver cuándo lo aplico. No, la metacognición se tiene que ejercer. Si no, no tiene caso de aprender. Después también es importante que uno de los beneficios también es ayudar a tomar decisiones. Lo que yo les decía, si utilizamos los mapas mentales conceptuales para arreglar problemas dentro del aula, nos va a ayudar a tomar una decisión en conjunto, en grupo. También nos va a ayudar a tener un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque hay que ponerse de acuerdo en qué tipo de organizador gráfico voy a utilizar. Si va a ser un organigrama, si va a ser un diagrama de flujo, si va a ser un mapa conceptual, un mapa mental, ¿cuál vamos a utilizar? Entonces ahí también nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y es un trabajo en colaboración, además de que tenemos que llevar también nuestra información para poder armar nuestro gráfico o nuestro organizador gráfico. También habla de la formación de estructuras del pensamiento. Esto me fascina. Les voy a decir por qué. Cuando los alumnos sordos empiezan a ver organizadores gráficos, empiezan a cambiar su forma de estructurar y de organizar lo que van a decir. Un ejemplo, los niños chiquitos sordos, ahorita en Centro Clotet, donde yo trabajo, estamos teniendo niños de 9, 10 años y su estructura de pensamiento no es la misma que la de ustedes adultos. El niño llega y te habla de que su abuelita se cayó, pero que la quiere mucho y también que comió manzanas y que le gustan mucho también las uvas. Bueno, sí, qué bien que me estás diciendo todo esto, pero no tiene estructura, no hay un orden. Entonces les vamos a enseñar a tener orden en su pensamiento. Otro beneficio es desarrollo del criterio, porque una vez de que yo veo plasmado el organizador gráfico, yo voy a poder tomar decisiones, y el tomar decisiones quiere decir que me estoy formando criterio. Y eso no solamente para los problemas, sino también el criterio se va formando de las cuestiones, un ejemplo, las cuestiones históricas. ¿Dónde nació? Un ejemplo, Hidalgo. ¿Dónde nació Hidalgo? ¿Qué hizo Hidalgo? ¿De qué familia procedía Hidalgo? ¿Por qué luchaba para la libertad de la esclavitud? ¿Qué cosas tuvo que hacer para poder llegar ahora sí que a manifestar su inconformidad con el sistema? Y una vez de que vemos todo eso en un organizador gráfico, al final vamos a formarnos un criterio de quién era Miguel Hidalgo. Y ya no vamos a nada más a decir, ay, sí fue el que tocó la campana en Dolores Hidalgo y grita, ¡viva México! No, es más allá de eso. Y eso es formarse criterio. O si hablamos de una Sor Juana Inés de la Cruz, estoy hablando de personajes mexicanos. Ajá. ¿Dónde nació Sor Juana? ¿Qué hizo Sor Juana? ¿Por qué es importante dentro de la literatura? Y una vez de que conocemos su historia, su vida, su obra, por medio de organizadores gráficos, nos formamos un criterio, tenemos una estructura de pensamiento para decir quién fue Sor Juana y qué aportó a la literatura y a la humanidad. Ahorita vamos a ver el siguiente gráfico, bueno, la siguiente filmina. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer uso de los organizadores gráficos para enfrentar los nuevos retos educativos? Entendamos que los nuevos retos educativos nos están hablando de ser personas más humanas. Por lo tanto, yo les puedo decir que los organizadores gráficos son indispensables para la enseñanza porque se desarrolla una estructura de pensamiento. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros empezamos a aprender alguna materia o alguna palabra,
cuando empezamos a tener el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, nos va a ayudar a estructurarlo, a no quedarnos solamente con que manzana es una fruta, sino también qué trae dentro de la manzana, sus nutrientes, etcétera, etcétera. Y también se comprende la realidad, es que lo estoy leyendo, se comprende la realidad y se pueden tomar decisiones. Con un organizador gráfico yo puedo ver todo, no solo, todo en conjunto, pero en una forma individual también. Y es ahí donde yo puedo tomar decisiones y donde yo me voy formando también un criterio. También se puede elaborar en equipo y obtener una conclusión grupal, que es lo que se plantea prácticamente estos nuevos retos educativos, que en conjunto demos soluciones. No que las dé solamente yo, sino las demos todos en conjunto para un beneficio social o para un beneficio dentro del aula, en este caso. También los organizadores gráficos nos van a ayudar a crear proyectos sociales y humanos. Con un organizador gráfico, un mapa mental, un organigrama, un diagrama de flujo, nos podemos nosotros dar la tarea de construir también proyectos sociales. ¿Proyectos sociales a qué me refiero? Un ejemplo, si ya entendí cómo se hacen las sumas de dos cifras mediante un mapa, un organizador gráfico, en este caso un diagrama de flujo, entonces eso mismo lo puedo presentar como proyecto yendo a cada salón a explicarles qué es lo que he aprendido, ¿no? Mediante el organizador gráfico. ¿Sí me estoy dando a entender en este caso? Y después, por último, tenemos el desarrollo. El desarrollo de la cognición, el desarrollo del bilingüismo, el desarrollo de la lengua de señas, que eso es lo más importante cuando trabajamos con personas sordas. Con los organizadores gráficos vamos a tener la oportunidad del desarrollo del bilingüismo, como lo acabamos de ver, hablando de sinónimos, hablando de palabras, hablando de conceptos. Entonces, el sordo tendrá que tener consolidada su lengua para que nosotros podamos entrar con la parte del español escrito. Y es ahí donde se da el bilingüismo, pero lo utilizas desde el organizador gráfico. O al revés, desde un organizador gráfico puedes también aprender lengua de señas. Y eso ahora sí que se lo dejo a la comunidad sorda, que desarrolle esa parte de organizadores gráficos para la enseñanza de la lengua de señas, que sería muy interesante un trabajo de ellos. Yo aquí les presento un organizador gráfico que yo hice para el análisis de una noticia. Este fue un experimento que tuve que hacer para comprobar mi hipótesis en mi tesis doctoral. Y entonces podemos ver que tomé una noticia del periódico La Jornada. Y también de ahí empecé a hacer un análisis de la lectura. Como es una noticia, necesitamos ubicar la fecha, el lugar. Y dentro del lugar necesitamos ver si es un país, en qué país está, si es una ciudad, si es un municipio, en qué estado, en caso de ser dentro de la República Mexicana. Después con preguntas claves. ¿Qué sucedió? Y entonces dentro del qué sucedió poner algunos puntos importantes. ¿Por qué sucedió? Entonces en la noticia te va a decir el por qué sucedió, qué fue lo que pasó, cómo pasó, porque la siguiente pregunta es ¿cómo sucedió? Es como hacer todo una serie de preguntas para llegar a la conclusión y formarnos criterio. Después, este hecho, ¿qué consecuencias tuvo?
y también escribir en pocas palabras cuál fue la consecuencia. Ah, es que lo atropelló y se lo llevó la Cruz Roja, o lo atropelló y se murió, o fue una bala perdida y le cayó en el pie y le tuvieron que cortar el pie. Eso sería la consecuencia. Y después vendría escribir 3 acciones para evitar el problema que hubo en la noticia. Y por último, responder, ¿yo qué puedo hacer para que no se vuelva a cometer este delito o este hecho? Y es así como por medio de un organizador gráfico yo puedo hacer análisis de la lectura. Se los estoy poniendo en una noticia, pero lo podemos hacer en un cuento, en una lectura, y pues es prácticamente lo que yo quería presentarles en esta tarde. Estas son mis fuentes de consulta y pues ahora vamos a la parte práctica. Ahí en casa espero que también podamos hacer algún ejercicio sobre organizador gráfico. Sí, pero necesito que me... Y les voy a explicar cuál va a ser la dinámica. No sé si se pueda ver, creo que no se puede ver. ¿Lo puedes hacer más grande? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo quería que ustedes hicieran un ejercicio desde los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública, porque está sacado la dinámica está sacada de esos libros. Pero viendo esta situación, se los voy a dejar más que nada a su experiencia. Tenemos 27 personas. Vamos a armar 7 equipos de 3, o podemos armar 3 equipos de 7. Yo creo que la segunda opción es la mejor. 3 equipos de 7. Entonces, vamos a formar equipos de 7 personas. Y mientras voy a poner aquí qué es lo que vamos a hacer.
¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo aquí les puse 4 temas. Ajá. La justicia, las reglas sociales, las abejas y arreglar un problema, es decir, un malentendido. Entonces, de los organizadores gráficos que vimos, ustedes van a ser un organizador gráfico donde el tema que escojan por equipo lo desarrollen. ¿Qué es? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo llego a una? Es decir, todo lo que se nos ocurra sobre el tema que está aquí o el título que está aquí plasmado en la pizarra. Tienen 20 minutos. Todavía tengo tiempo, no sé si. Bueno, no sé los de logística. ¿Sí? Ok, entonces tienen 20 minutos para hacer un organizador gráfico, el tema que ustedes quieran. Ustedes escojan uno de estos que está aquí. Pueden utilizar su celular, pueden sacar información de ahí, dibujitos de ahí, como gusten. Lo que yo quiero es que ustedes escojan un tema de estos 4 y hagan un organizador gráfico, porque al final no van a tener que pasar a explicar. ¿Va? Corre tiempo, 20 minutos. Bueno, pues vamos a ponernos. Bueno, el equipo de oyentes ya terminó. Perfecto. Aquí nos están diciendo que pasemos conforme está acomodado el temario, vamos a llamarlo así. Y voy a pedirle entonces a las abejas. ¿Quién escogió las abejas? ¿Quién escogió las abejas? Muy bien. Pero vean, aunque hayamos escogido las abejas, tenemos diferentes cosas que aportar. Entonces vamos a pedirle al equipo de en medio que pase, que fue el primero que me dijo que ya había terminado, que pase y que nos explique sobre las abejas. ¿Les haces voz? Gracias. Les presentamos nuestro mapa conceptual. Que no se me olvide el acordeón. Nosotros escogimos el tema de abejas. Tenemos nuestra abeja que es productora de miel, de cera, de polinización también. Y comentábamos que también del veneno de la abeja se tratan algunas enfermedades. Otra de las gracias que tiene nuestra muy querida abeja es que hay 3 tipos de abejas, que es la abeja reina, que es la mera chida, la abeja zángano, que ese es el flojonazo de todos,
mientras que las obreras están trabajando, pero también forman parte de esta familia. Otra de las cosas es que nuestra abeja se alimenta de diferentes tipos de flores. Y algo que no es como muy agradable, pero que también tiene la gracia de producir las abejas, es que cuando nos pican, producen hinchazón, mucho dolor, y algo que gente como yo, que somos alérgicas al piquete de abeja, nos puede llevar un piquete a la muerte. Entonces, yo las quiero mucho, pero entre más lejos, mejor. Muchas gracias. Somos el equipo de en medio. Gracias. Ahora vamos a hacer un sorteo a ver quién gana. Voy a lanzar el dado, cae el dado y al equipo que ganó, para que pase, por favor, que también trabaja el tema de abejas. Veamos. Vamos, 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 vamos. ¿Te ayudó? Hola. El tema que elegimos es abejas. ¿Dónde se encuentra su panal? En el árbol. Ahí podemos encontrar que fabrican su miel. Es su alimento. Los podrás encontrar tranquilas. Conservan a su familia dentro de los panales. También buscan sus flores para poder producir sus alimentos. Posteriormente, colocamos la información de que justamente hay algunos humanos que tienen miedo a las abejas porque son alérgicas a ellas. Se les puede hinchar su mano o pueden suceder cualquier situación. También hablamos de la miel. La miel nos da vitamina, nos da salud al cuerpo. Y ya, es lo que puedo compartirles. Muy bien, sigamos. Vi la primera de abejas, segundo equipo de abejas. Creo que me falta uno más de abejas. Allá atrás, ¿es correcto? ¿O qué otro tema? De los demás temas, ¿quién tenemos? ¿Justicia? ¿Reglas sociales? ¿No? Bueno, ni modos, vamos a continuar. Bien, buenas tardes. Al igual también nosotros nos tocó explicar acerca de la abeja. Empezamos por su composición física, que es de un tórax, un abdomen, el aguijón, así como sus antenas que son capaces, lo que detectan es el olfato y también el gusto, se compone de alas, ¿sí? Viven en las colmenas, lo que ya explicaron otros, también que tiene que ver con la organización, lo que es la abeja reina, los zánganos y las obreras, que también en una analogía lo podemos a la cuestión de la organización social que tenemos los humanos, ¿sí? Asimismo la parte de la socialización precisamente en eso y a través de sus movimientos. La importancia de la polinización, como hoy en día lo tenemos, y cómo repercute en nuestro medio ambiente, el beneficio y lo perjudicial que resulta a través de los pesticidas, ¿sí? Y todos los cambios genéticos que se están realizando al respecto. Por último, vamos a mencionar lo que la NASA, Estados Unidos, dice de las abejas. Quien no pueda verlo, pregúntele al Google, ¿qué dice la NASA de las abejas? Quien pueda verlo, me acompaña. La NASA en Estados Unidos dice la abeja no debería poder volar,
Su cuerpo es muy grande, es muy pesado, sus abejas, sus alas son muy cortas, son muy delgadas, son muy ligeras. Además, carga polen, eso incrementa su peso. Sin embargo, la abeja ignora lo que la NASA dice de ellas. Por eso la abeja vuela. ¿Alguna vez nos han dicho, tú no puedes hacer esto? Vamos a ignorarlos. Seamos abejas, volemos. Gracias. Bueno, pues y ahora el último equipo de esta tarde y que nos va a hablar de cómo resolver el problema de un malentendido. Entonces, a nuestro equipo le pedimos que pase. Voy a explicar el tema sobre cómo resolver un problema, un malentendido. Primero, empiezo con el tema de la comunicación. Por ejemplo, el papá, los padres de familia, es muy importante que te establezcan una comunicación para poder resolver los conflictos que tienen, dar consejos, explicar, platicar para poder llegar a una solución. Posteriormente también tenemos otro concepto, interacción. Todas las personas, la comunidad sorda, la comunidad oyente, podemos interactuar entre nosotros. Debemos de conocer más sobre la lengua de señas para poder resolver los diferentes conflictos, podernos ayudar, apoyar. Por eso es importante la interacción, poder platicar mucho más, interactuar entre nosotros. Posteriormente viene el tema de la emoción. Cuando nosotros nos sentimos tristes, enojados, o también estamos con una emoción alegre o de coraje, a veces piensan, ¿necesitas ayuda para resolver algo? Y poder solucionar esa emoción negativa y volverla una positiva. Interpretación. Es el siguiente concepto. Cuando las personas tenemos que ver cómo interpretan la situación de acuerdo a la gesticulación, porque es muy diferente la gesticulación de cada persona, cómo se expresa, cómo vemos la imagen, cómo interpretamos esa idea que nos está compartiendo y poder entenderla claramente. Abogado, necesitamos un mediador, el que nos va a apoyar en decir, a ver, vamos a observar sí o no, en qué situación, acepto lo que tú comentas, qué opinión, poder establecer una mediación. Reglas son muy importantes porque tenemos que valorar todos los valores, respeto, entonces sean reglas de convivencia. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy muy emocionado. ¿Por qué estoy emocionada? Les voy a explicar. Ahorita para ver el tema, este último que acaba de pasar, Luis. Él fue mi alumno. En nivel secundaria y preparatoria hace unos ayeres. Entonces, la verdad, esto me llena de emoción. Verte explicar, me siento muy orgullosa y feliz de ti. Me alzo el sombrero ante ti. Pues muy bien, ahora que ya hemos visto la importancia de los organizadores gráficos, de lo cual nosotros podemos hacer uso para nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Es una buena técnica, metodología, utilizar organizadores gráficos dentro de las diferentes materias? Sí, no, los escucho y los veo.
Bueno, a mí me pareció una estrategia muy importante porque como maestros nos da nuevas herramientas para que nuestro trabajo sea más significativo con nuestros chicos sordos y que ellos comprendan realmente lo que les queremos transmitir. Y sí nos deja con una gran tarea porque tenemos que primero interiorizar la información que vamos a compartir y tomar la decisión de qué tipo de esquema voy a utilizar en mi clase. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por enseñarnos esta parte de lo visual, de los organizadores, de los mapas. Es muy importante para la enseñanza de los niños que aprendan de una forma más clara. A mí me gustó mucho y gracias, lo aprendí muy bien. Fer. De verdad, perdón, de verdad es muy importante para un futuro como maestros, como estrategia para ayudar, es muy importante como estrategia para ayudar a los niños, como dice el profesor Luis Gerardo, mostrarnos a ellos cómo en un futuro podemos hacerlo, investigar, crear actividades. Debemos conocer más profundo esta parte, hacer más un resumen más visual. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer con los mapas mentales o los organizadores. Esto para que nosotros, futuros profesores, ojalá nosotros hayamos aprendido algo y podamos aplicarlo en un futuro. No es prácticamente para que lo hagamos muy suave, sino es un trabajo de investigación. ¿Alguien más? La verdad es muy interesante el tema que tú acabas de explicar, justamente tanto para los oyentes como para nosotros es muy importante darle ese valor en la lengua de señas, ¿no? Para que trabajemos en equipo, para que se aperturen, para que los oyentes y pues también comprendan nuestra cultura. Tiene mucho valor todo lo que has hecho el día de hoy por nosotros. Bueno, ya por último queremos despedirlo con un reconocimiento. Espero que le haya sido placentero presentarse con nosotros y muchas gracias a todos los que están aquí y recibamos con un fuerte aplauso. Gracias de parte de Recrea Academy para usted. Gracias. Me gustaría hacer la entrega del reconocimiento a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco, donde se agradece la colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Luis Gerardo Granados Troncosos y firma nuestro secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramentos. Entonces, creo que nos vamos con una satisfacción muy grande de haber aprendido estrategias para poder trabajar con el alumno sordo, ¿sí? Con todo el alumnado, con todos los estudiantes sordos, que vamos a llevarnos estas herramientas y pues bueno, agradecerles a ustedes su interés, su permanencia y pues en manera particular a Luis Gerardo por habernos compartido ese cúmulo de experiencias que has adquirido a través de los años con el trabajo de los niños sordos. Pues muchísimas gracias y pues los invitamos a que continúen en el Congreso de Recrea 2023. Muchas gracias.